Egun on danori eta mila esker etortzeagatik. Hasteko, jaurdunaldi honen antolatu dutenei nire esker, on zintzoena azaldu nahi diet. Gaur, bai Bilbon, bai Euskadiko hainbat lekutan, 1983ko abuztuan gertatu ziren uholdeak gogoratuko ditugu. Nire kasuan, egun jaietan gertatu ziren gertaeren ikuspuntua Bilboko aste nagusiarekin lotuta joan behar da derrigorrez. Izan ere, 1983ko aste nagusi hartan uholdeak izan ziren protagonistak eta ni neu zuzenean nahasita nengoen Bilboko jai batzordearen kidea nintzelako. Buenos días a todos y a todas. Decía que para empezar quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los responsables de esta jornada en la que estamos recordando los excepcionales acontecimientos que sucedieron, tanto en Bilbao como en otros lugares de Euskadi durante las recordadas inundaciones de agosto de 1983. En mi caso, el enfoque de los hechos que ocurrieron en aquellos días tiene que estar inevitablemente relacionado con las fiestas de Bilbao. Aquella aste nagusia de 1983 que quedó definitivamente marcada por las inundaciones y en la que yo mismo estaba directamente implicado por ser miembro de la Comisión de Fiestas de Bilbao. Aquel 26 de agosto, viernes de aste nagusia, que por cierto era el día del disfraz, nos encontrábamos en la recta final de las fiestas. Todo estaba preparado, los almacenes de las chotnas repletos de género, con la esperanza de recuperar un poco las escasas ventas obtenidas durante esa semana, que había pasado con más pena que gloria debido al mal tiempo reinante. La comisión de fiestas era paritaria, es decir, estaba compuesta por el mismo número de concejales y de comparseros. Creo recordar que éramos 7 personas de cada colectivo. Nos reuníamos a diario a comer un menú, concretamente en el restaurante Mandoya, de la calle El Perro. Y allí íbamos tratando los diversos asuntos y cerrando el día a día de la programación de las fiestas de ese año. Así funcionaban las cosas entonces. Todos hacíamos un poco de todo y, por supuesto, sin cobrar un céntimo. El caso es que ese viernes yo decidí comer con mi familia para bajar después, a los postres, a repasar las cosas que tenía pendientes y de las que yo era responsable. A primera hora de la tarde recibí una llamada en mi casa, porque en aquel tiempo no teníamos móvil. No recuerdo si era el presidente de la comisión, el concejal Julián Fernández, o de alguien que en su nombre me requería para que bajara cuanto antes al Mandoya, ya que se preveían unas fuertes inundaciones. La verdad es que eso a mí me sonaba chino, porque sí que había llovido mucho, pero ¿quién iba a pensar en unas inundaciones? El caso es que bajé hacia el Casco Viejo y al cruzar el puente del Arenal me di cuenta de que lo que decían no era nada exagerado. Pues las aguas bajaban con una fuerza terrible, yo diría que bajaban enfurecidas. Ya en el Mandoya, una de las primeras medidas que se decidió tomar era pedir a los comparseros el desalojo de las chotnas, dado que su ubicación al borde de la ría las hacía el primer objetivo de las aguas. Ingenuamente algunas de ellas, por ejemplo la mía, Moscotarra, ya habían tomado precauciones y pensando en que el asunto no iría a más, sencillamente se habían trasladado a un altillo que hacía las veces de almacén ciertas cosas de valor, como por ejemplo algunas bebidas, maquinaria o en nuestro caso unos magníficos y carísimos jamones que teníamos para decorar la chotna. Por supuesto, casi todo aquello desapareció poco después, arrasado por la riada. Evidentemente hay que puntualizar que estamos hablando de un tiempo muy concreto de nuestra pasada historia, en el que no disponíamos de los recursos y la organización en materia de seguridad que tenemos hoy en día. Baste decir que la Ertzaintza y creo que también Protección Civil eran cuerpos de reciente creación. Según se dijo, solo en ese día llovió en Vizcaya el equivalente a todo un año y en los primeros momentos hubo que hacer frente a esa situación sin apenas medios técnicos ni humanos suficientemente organizados como para encarar con éxito algo semejante. Sin embargo, como luego se demostró, todos esos inconvenientes los superó maravillosamente el coraje, la solidaridad y la dignidad de un pueblo. Volviendo a mi experiencia, el primer lugar al que tengo que acudir es a la antigua estación de tren de La Naja, frente a La Arriaga, y pedir a la gente que se había concentrado allí para contemplar el espectáculo de las aguas turbulentas que desalojaran el lugar dado el riesgo que corrían.
Y es que se decía que la ría arrastraba, entre otras muchas cosas, bidones de productos inflamables que podían estallar contra cualquier obstáculo que se encontraran. Y allí mismo estaban las bases del puente del Arenal, que podía ser ese obstáculo. De hecho, a lo largo de la jornada se produjeron explosiones provocadas en algunos casos por electrodomésticos e incluso coches que se llegaron a estrellar contra paredes de edificios, sin ir más lejos, algunos a la altura de la calle Somera. Pero claro, al ir vestidos de comparseros no teníamos suficiente autoridad para convencer y mucho menos para ordenar a la gente aquella que abandonaran ese lugar porque en poco tiempo podía desaparecer bajo las aguas, como así fue. Conseguimos convencerle cuando nos cabrearon lo suficiente. Acto seguido nos acercamos al edificio de la Bilbaína, ya que a esas alturas fallaba la electricidad y sabíamos que en ese lugar disponían de generadores alternativos. Desde allí hicimos varias llamadas telefónicas, entre ellas a Radio Bilbao, que fue durante largo tiempo la referencia informativa para muchísima gente. La radio fue fundamental para estar informados y mantener cierta calma en aquellos primeros momentos de incertidumbre. No había electricidad en muchas casas, pero la radio funcionaba a pilas, así que ese inconveniente estaba salvado. A todo esto la ciudad se iba transformando y la población iba asumiendo las consecuencias de lo que sucedía. Para nosotros, gente muy joven, fue complicado cambiar el chip y pasar de vivir la fiesta a sufrir la tragedia. Nosotros, de alguna manera, representábamos la juerga, la alegría, sabíamos preparar las fiestas. Pero tuvimos que aprender, sin cursillos ni métodos intensivos, a organizarnos y a organizar a la gente para afrontar aquella situación. Por supuesto, seguíamos las pautas de los concejales y técnicos y entre todos íbamos improvisando soluciones a los problemas que iban surgiendo. En este punto quiero tener una mención especial para el alcalde José Luis Robles, a quien accedíamos con total fluidez. Para mí fue uno de los principales responsables de que toda esta terrible historia en Bilbao se resolviera con éxito. Todavía conservo el bando que, pasada la catástrofe, se publicó el domingo 2 de octubre en todos los medios de comunicación. Tuvo la delicadeza de empezar sus agradecimientos de la siguiente manera. A los componentes de la Coordinadora de Comparsas de las Fiestas de Bilbao y a todos los jóvenes que, formando parte de ellas o no, en un acto cívico de primer orden, se pusieron con entusiasmo y coraje ejemplares a la plena disposición de esta alcaldía. Su ayuda, puedo testificarlo, fue de vital importancia para la superación de los primeros momentos de la catástrofe. Aquel viernes hicimos muchas cosas en poco tiempo, pero la noche se nos echó encima enseguida. Teníamos que ir a casa, descansar un poco, cambiarnos de ropa, tomar algo para continuar trabajando a destajo el sábado. El viernes y el sábado fueron los días más dramáticos, donde más cosas sucedieron. Como decía Julián Fernández, afortunadamente la mayor parte del inicio del siniestro ocurrió de día y se pudo afrontar con mayor claridad, nunca mejor dicho. El sábado me tocó formar parte de un reparto de agua potable que se estableció en las escalinatas del ayuntamiento. La gente se comportó con una entereza y una disciplina que te ponía la carne de gallina. También estuvimos coordinando algunos trabajos con responsables de protección civil en el Colegio de Jesuitas de Indautxu y otras historias que iban surgiendo sobre la marcha. Pero donde más sufrí hasta el punto de saltárseme las lágrimas, y eso que es algo que me cuesta expresar, fue en el barrio del Peñascal, barrio que, por cierto, no conocía hasta aquel momento. Fuimos a llevar comida, agua y otras cosas porque estaban poco menos que incomunicados. Una de las primeras imágenes que vi fue la de una familia que se desesperaba por no dejar escapar un inodoro que se llevaba la corriente de agua del interior de su casa hacia la calle. El agua no era muy caudalosa, pero aún llevaba mucha fuerza, y la casa no tenía ya ni la puerta de entrada. Gente humilde que estaba perdiendo lo poco que tenían. Por las calles arrasadas circulaba una cadena de soldados, ertzainas, policías. Allí no se distinguían colores ni banderas ante lo que estábamos viviendo. Algo tan inédito como emotivo para todos. De nuevo, en las 7 calles, las botas y las palas habían sustituido definitivamente a los bombos, trompetas y estandartes de los comparseros. Hasta el mismo Tonetti, el popular payaso del circo Atlas, se calzó unas catiuscas y se puso a recoger barro con el resto del personal de su circo. Todo el mundo quería ayudar y estaba dispuesto a trabajar incansablemente para superar aquella situación. El problema era poner un mínimo de orden en las improvisadas y voluntariosas labores. Por ejemplo, las botas, palas, picos y demás enseres necesarios para abastecer a los cientos y cientos de voluntarios y voluntarias que bajaban a ayudar
se fueron consiguiendo de distintos empresarios y pequeños almacenes que tenían relación con el ayuntamiento. Yo recuerdo haber ido a una lonja de la calle Gaña, cuyo dueño, que no vino, nos dio permiso incluso para forzar la puerta si no podíamos acceder a por el material. La solidaridad estaba fuera de toda duda. Bien es cierto que también hubo quien quiso aprovecharse de la situación. En muchos barrios, como La Peña, se formaron cuadrillas de gente para protegerse de los pillajes de algunos desalmados. Incluso hicieron guardias nocturnas, provistos de escopetas de caza. Recuerdo bastantes cosas de aquellos días, estoy terminando. Recuerdo muchísima gente trabajando en las calles, arrastrando el barro lejos de los comercios y los portales. Recuerdo el silencio del personal y el olor a barro y humedad. Y como en muchas de las tiendas del casco viejo apenas se veían los nombres de los comercios, igual que en los edificios apenas se distinguía el número del portal. También recuerdo ver a la DIA por todos los sitios y a mucha gente llorando que contrastaba con la felicidad de los niños, que pasado el susto inicial estaban correteando, divertidos por aquí y por allá, ajenos a la gravedad de la situación. Y después de la tempestad llega la calma. Mientras estás metido de lleno en intentar capear el temporal como buenamente puedes, no te paras a pensar en el día después. En cuanto a la historia de la villa, ya vimos cómo nos las gastamos los villanos. Al igual que dice la leyenda del ave fénix, el pájaro más bonito del Edén, que resurgió de sus propias cenizas, así resurgió Bilbao de aquella situación. No solo la superamos, sino que hemos conseguido ponernos a la altura de las grandes capitales mundiales, gracias a las muchas intervenciones arquitectónicas y de todo tipo realizadas de entonces acá. Por lo que se refiere a las comparsas, lo pasamos muy mal durante un tiempo largo. De hecho, Moscotarra, que es lo que yo más conozco, estuvo en riesgo de desaparecer, porque a pesar de la escasez de ingresos, tuvimos que pagar a bastantes proveedores. Algunas empresas grandes perdonaron la deuda y la encauzaron a través de los seguros, pero otras muchas nos exigieron el pago de unos suministros que no llegamos a utilizar. Pagamos como pudimos, pero la consecuencia fue que en 1984, por ejemplo, no pudimos montar la chonda porque no teníamos garantías suficientes para sufragar los gastos que acarreaba el montaje. Finalmente lo superamos e incluso crecimos como comparsa. Evidentemente, lo peor de todo fueron aquellas 36 personas fallecidas, un auténtico drama. Y asimismo, aunque en menor medida, los miles de trabajadores que no perdieron la vida, pero sí sus puestos de trabajo. Todavía conservo, yo sí que conservo, en mi trastero las botas de agua que utilicé en las inundaciones. Cada vez que hago limpieza y me desprendo de muchos objetos inservibles, allí las veo y me resisto a tirarlas a la basura. Sería como echar al contenedor parte de mis recuerdos. Eskerrik asko.